Buenas tardes a todos. Retomamos ahora mismo la sesión de tarde de este Congreso Internacional de Economía de la Longevidad con un diálogo entre el Premio de Economía Richard Thaler, que ya está por aquí, y el profesor Diego Valero, que nos van a aportar una visión macroeconómica de la economía de la longevidad. Richard Thaler es profesor de Ciencias del Comportamiento y Economía en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y ha sido galardonado por la Real Academia Sueca con el Premio Nobel de Economía en 2017 por sus contribuciones a la economía del comportamiento. Por su parte, Diego Valero es profesor de la Universidad de Barcelona y profesor de la London School of Economics en programas especializados de pensiones y Behavioral Economic, donde es director académico del Global Pensions Program. También es cofundador y presidente de Novaster, una consultora de pensiones líder en España y también en Latinoamérica en asesoramiento de inversiones y riesgos. Así que les dejo ahora con ellos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener esta conversación, bueno, más que conversaciones, yo le haré algunas preguntas y el profesor Thaler contestará. La vamos a tener en inglés y, bueno, yo creo que para todos es un orgullo y un honor tener aquí al profesor Thaler. Vamos a comenzar esta sesión de la tarde con una charla con el profesor Richard Thaler. Para mí, para todas aquellas personas que trabajamos en la economía conductual, en las pensiones, en las finanzas, etc., Richard Thaler es una inspiración. Cuando tenemos alguna duda o no tenemos algo claro, siempre recurrimos al profesor Thaler. Sus artículos, sus libros, sus charlas son una Biblia para todos los conductualistas. Richard, bienvenido a España. Espero que estés disfrutando la visita a nuestro país. Hoy, en esta bella ciudad de Salamanca, el hogar de esta universidad que tiene 800 años, estamos aquí en este congreso. Me parece que ya habías estado aquí antes, ¿no? Esta universidad es una de las más antiguas de Europa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es un placer. Estoy disfrutando mucho de mi tiempo aquí en España y mi tiempo aquí en Salamanca. El profesor Thaler, como todo el mundo sabe, recibió el Premio Nobel de Economía en 2017 y es uno de los economistas conductualistas más conocidos, junto con Daniel Kahneman y Amos Tversky. Es muy capaz de comunicar sus ideas con sencillez. No hay más que escuchar su discurso en el banquete de los premios Nobel o su cameo en la película The Big Short, donde él y Selena Gomez nos explican los desastrosos CDOs. Richard, tu contribución a la economía y la sociedad desde una perspectiva conductualista han sido y siguen siendo cruciales. Y tu excelente discurso en los Nobel dijiste que habías encontrado algo que los compañeros no habían descubierto. ¿De qué descubrimiento estamos hablando? Hice lo que muchos economistas no habían hecho y fue mirar por la ventana, asomarme por la ventana. Estuve intentando ver qué estaba haciendo la gente. La gente, bueno, en los modelos económicos no hay gente, hay agentes. No se habla de las personas como personas, sino como agentes. Y los agentes son criaturas muy peculiares, muy inteligentes. Tenemos Deep Blue. Pero estos agentes son estos agentes no son emocionales, son egoístas.
serían un personaje muy extraño. Hay algunos economistas que se parecen un poco a estos agentes. Me pareció que podríamos avanzar en la economía abriéndonos a las personas reales. Estamos aquí celebrando un congreso sobre longevidad y una de las primeras preguntas que nos podemos preguntar es ¿qué es la longevidad? ¿Y cuáles son sus causas? Parece que la ciencia nos demuestra que no más del 25% del tiempo que vamos a vivir es genético. El resto se relaciona con nuestros hábitos de vida, la alimentación, la prosperidad y, bueno, en suma, el comportamiento. Te hemos oído decir que el envejecimiento, como otros grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, es un tema conductual, básicamente. Actualmente la ciencia está cerca de lograr impactos positivos en la expectativa de vida. ¿Qué consecuencias crees que va a tener esto? Acabamos de experimentar uno de estos impactos, que ha sido la COVID. Fue un impacto bastante pequeño en cuanto a la esperanza de vida en términos amplios, pero un gran impacto para la economía. Nos ha permitido entrever el gran impacto que puede tener la salud en la economía. Hoy hemos estado hablando de que a medida que la gente envejece y sigue siendo funcional hasta cierto punto, mi mujer dice que yo soy funcional hasta cierto punto, eso dice ella. Mientras sigamos siendo funcionales hasta cierto punto durante más tiempo, va a haber un problema. Yo he dedicado mucho tiempo a intentar estudiar el problema de intentar ayudar a la gente a prepararse para la jubilación ahorrando dinero. Pero el problema más profundo es el de la desacumulación. Ayudamos a que la gente acumule y luego tenemos el problema de la desacumulación, que es más complicado. Es mucho más complicado conceptualmente porque imaginémonos que nos jubilamos a los 68 años y la esperanza de vida son de 21,3 años más, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos una hucha. Y decimos, venga, ve, le das a esa persona esa hucha y dices, venga, diviértete, que te dure mucho. No conozco a ni un economista que pudiera pensar que sabe cómo solucionar ese problema. Ese es tan solo un aspecto de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad. Cada vez hay más personas, antes se decía mayores, viejos, digamos maduros, ¿no? ¿Crees que tenemos suficientes herramientas y conocimiento para este proceso de desacumulación? No. Tenemos una herramienta. Y hay un puzzle. Tenemos un puzzle, por ejemplo, si tenemos un plan de pensiones de los tradicionales. Hay quien no quiere renunciar a ese plan de pensiones, pero la gente que acumula una hucha, que hace una hucha, básicamente nunca compra, nunca piensan en el mañana. Tuve una disputa con la Orquesta Sinfónica de Chicago y hubo una huelga. En esta huelga se debió a que la orquesta quería pasar de un plan de aportaciones definidas a un plan de
beneficios o prestaciones definidos. Se le ofreció a los miembros de la orquesta lo que a mí me parecía que era algo mejor de lo que tenían. Es un plan de contribuciones definidas con muchos rangos, pero siguieron de huelga y estuvieron meses de huelga. Y la existencia de la orquesta estaba un poco en riesgo. Alguien me llamó y me dijo, ¿puedes hablar con alguien para ver si resolvemos esto? Hablé con un par de personas de la orquesta que tenían mucha influencia y les dije, estáis peleando por una cosa que no decidiríais comprar si os lo permitieran. ¿Qué estáis haciendo? Teníamos una herramienta que la gente no quiere, a la que la gente no quiere renunciar y luego no hay nada más. La gente más próspera contrata asesores financieros para que les ayuden. Y hay algunas reglas generales, como por ejemplo, te puedes gastar el 4% de tus ingresos anuales. No está claro cómo se puede aplicar esa norma y probablemente no sea un consejo demasiado bueno. Pero en general comenzamos desde cero. Y si lo pensamos, hemos tardado un siglo más o menos en intentar ver cómo podríamos acumular mejor. Antes del siglo XX, las personas no tenían que enfrentarse a este problema. Se morían a su hora y era muy práctico. Y las pocas personas que duraban hasta la edad que tengo yo ahora, bueno, pues iban a vivir con sus hijos, hijas o con familia. Este es un problema nuevo. Esa universidad es mucho más vieja que el problema de los planes de pensiones. Entonces, no se nos da demasiado bien resolver este problema y la parte de la desacumulación es un sonido. Entonces, Richard, ¿en qué ámbito te gusta trabajar más cuando investigas? Solo trabajo en cosas que me parecen divertidas. Esto puede sonar un poco curioso, pero es que es verdad. El que se supone que es mi mejor amigo, Danny Kamen, llevamos siendo amigos 45 años, dice que mi mejor característica es que soy muy vago. Yo no es que esté orgulloso de ser vago, pero de verdad es que es lo que mejor me caracteriza y lo mejor que tengo. Y él insiste en que es un cumplido, porque como soy vago, solo quiero trabajar en cosas importantes. Bueno, pero no creo que sea tanto así. He trabajado en otras cosas que a lo mejor no son tan importantes, como por ejemplo, como otros ámbitos. Pero es lo que hace que mi cerebro siga funcionando. Tengo que decir que los mercados financieros en los últimos años se han convertido en algo un poquito curioso. Sí, de eso vamos a hablar. Sí, están bastante curiosos, sí. Aunque si te dedicas a ese negocio, a lo mejor no te parece que tenga tanta gracia la cosa. Probablemente los motores fundamentales, las grandes tendencias que se asoman a nuestro presente son la cuarta revolución industrial, el advenimiento de la tecnología, el cambio climático y la evolución demográfica. Los temas conductuales o del comportamiento están relacionados con todos estos temas. ¿Crees que tenemos la capacidad real de modelar nuestro futuro? Claro que sí. Lo que hemos aprendido es que no podemos simplemente decirle a la gente lo que tiene que hacer. No podemos decir, venga, tened más hijos.
Esa decisión es una decisión que toman los padres, las madres o quienes pueden serlo potencialmente. El gobierno puede decir hay que tener más hijos, pero eso no va a lograr nada. Podemos decirle a la gente, quizás vayas a vivir hasta los 100 años, cuídate. Pero eso requiere autocontrol, disciplina. Es indudable que lo que estaban diciendo Andrew y Nick esta mañana, todo eso que estaban diciendo va a cambiar el mundo en los próximos de 20 a 50 años, como el cambio climático. Me parece que los problemas, en cierto modo, son similares. Vemos que hay un hilo que avanza lentamente. Y los problemas son siempre conductuales. Si tenemos que abordar el cambio climático, tenemos que consumir menos carbono y tenemos que ver cómo vamos a consumir menos carbono. En este caso, de lo que estamos hablando aquí ahora, requiere que la gente tenga que prepararse para vivir más años, y esto implica las finanzas y otros aspectos. Para ello vamos a tener que crear instituciones para ayudar a la gente. Pero al final, todo está relacionado con el comportamiento. Los gobiernos tienen una función muy importante. Como sabes, mi mantra es que si queremos ayudar a la gente tenemos que facilitarles las cosas. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para ayudar a que se desarrollen las instituciones necesarias, a que se desarrollen los instrumentos financieros adecuados? Los gobiernos y el sector privado pueden hacer muchas cosas. Si se pueden inventar nuevas alternativas, se podrá ayudar a que la gente distribuya esa hucha a lo largo de su vida. Hay margen para intervenir y ayudar en todos los niveles. Como has mencionado, Andrew Scott esta mañana ha hablado de que el aumento de la esperanza de vida tiene implicaciones sociales, económicas, etcétera, y una de ellas es el final de este concepto de la vida en tres etapas. ¿Qué te parece? Pues me parece que tiene sentido lo que dice. La idea de que trabajas hasta que tengas 65 años y luego te jubilas es una idea obsoleta. En primer lugar, ¿por qué 65 años? No está en la Biblia, hasta donde yo sé. Tampoco es algo que esté estipulado en las leyes. Es una cifra sin más. Como hemos visto en una de las gráficas, los países se están adaptando gradualmente y están cambiando su sistema de la seguridad social, pero el objetivo es dinámico. He hablado de la COVID como un ejemplo de impacto relacionado con la salud. La gente de la industria de los seguros y ciertos ministros quizás se estén preocupando de un impacto opuesto. Por ejemplo, pensemos que la medicina encuentra una cura para el cáncer, los problemas coronarios o un tratamiento para la diabetes que no implique que los pacientes sigan una dieta estricta. Me parece que la tecnología está muy cerca de conseguir esto último. Alguno de estos hechos podrían aumentar la esperanza de vida 1 o 2 años. Vaya, si estás en el negocio de las pensiones, ese puede ser un gran problema. Y si estás en el sistema de la provisión de la seguridad social, como la situación que tienen muchos gobiernos, esto puede ser un problema.
Igual hacen falta un par de pandemias para compensar estos posibles avances, ¿no? Hay muchos factores desconocidos y vamos a tener que ser resilientes. Me parece que esa es la mejor lección que hemos aprendido de la COVID. Es que nos falta resiliencia. Prácticamente no hubo ningún país preparado para lidiar con la situación. Tuvimos que ir improvisando. Todos los gobiernos se equivocaron porque nadie sabía cómo funcionaba esto en realidad. Y la ciencia vino al rescate, creando vacunas en un tiempo récord. No sabemos, pero tenemos que ser más resilientes y tenemos que encontrar la manera de integrar esta resiliencia. Me parece que hacerlo todo en casa no va a ser la respuesta, pero quizás depender menos del comercio exterior. Bueno, pues quizás, como ilustró Nicolás Berjas esta mañana, otro tema con relación con las pensiones. Bueno, vemos que las pensiones es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los responsables políticos. Conectar las pensiones con las necesidades de la sociedad es un gran desafío. ¿Cómo crees que se puede abordar este desafío? Me parece que el modelo hacia el que están avanzando muchos países es un primer nivel. Los gobiernos ofrecen unos planes que llegan a todo el mundo y que hacen un trabajo bastante decente para ofrecer una renta al tercio inferior y luego ayudar a las personas a que se complementen estos ingresos. La clase media es la que necesita más ayuda. La gente más próspera no suele tener tiempo para gastarse todo su dinero y no van a tener problema, les va a ir bien. Pero la gente que está en esa franja intermedia, la gente para la que las pensiones de los gobiernos no es suficiente, ¿cómo podemos ayudar a esa gente tanto a acumular como a desacumular? As somebody mentioned this morning, spending money to make private savings tax-free is probably a big waste of money. Yeah. The best paper on this that I know of is one that Raj Chetty Gastar dinero en wrote in exenciones fiscales en planes privados, probablemente sea malgastarlo. Por ejemplo, Escandinavia es un paraíso para los economistas porque la privacidad importa poco y eso a nosotros nos encanta. Y al final lo que hemos visto es que si pasas de una empresa que tiene pensiones bajas a otra con pensiones altas, ¿qué pasa con el resto? Muchos economistas te dicen, puedes ahorrar más aquí, pero quizá puedes ahorrar más en otro lado. Pero es que si la gente ahorra pues un 12% en lugar de un 8%, ese 4% al final solo sirve para reducir el consumo. No reduce la deuda. Sabemos que funciona el escalado automático, la adherencia automática, las estrategias de inversión predeterminadas, reequilibrado a lo largo de toda la vida útil de un plan de pensiones. Todo eso da una manera de crear
ahorros privados y desacumulación, y eso está bien, pero lo que no estamos haciendo bien es pensar cómo ayudar a los que tienen más de 65 años a tener una vida mejor y a que sigan contribuyendo. Yo ya he superado con creces los 65 y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque quiero mantener la función cognitiva. Eso también es importante. Es importante permitir que la gente pueda seguir trabajando. Y una manera de que la economía sea más resiliente también es ser más flexibles. Si nos ha enseñado algo la COVID, es que en muchos trabajos no hace falta ir a la oficina todo el tiempo, o por lo menos todos a la vez, todos al mismo sitio. Creo que la sociedad ha fallado a la hora de incorporar bien a la mujer al mercado laboral a tiempo completo, especialmente a las madres. Hay muchas madres jóvenes con talento, con educación, que no trabajan porque la economía no se lo facilita lo suficiente. Y eso es un gran fallo del mercado, es un fracaso. Nosotros hablamos de fracasos del mercado y no se habla de eso lo suficiente. Y yo creo que está pasando lo mismo con la gente de más de 65 años. Es como, bueno, se jubilan, pues ya está. Y yo creo que hay muchas maneras de que la gente, una vez que ha acabado su trabajo oficial, vamos a decir, sigan contribuyendo de forma útil a la sociedad, a la economía, que sigan participando. Llevas 2 semanas en Londres, creo. Ha sido una época convulsa, sí, has estado con 2 primeros ministros en este tiempo, ¿no? Nosotros hemos vivido un episodio muy interesante, los fondos de pensiones de Reino Unido tras el anuncio de Liz Truss. El Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir para salvar los planes de pensiones. Sí, no sé cómo no ser demasiado duro con esto. Los fondos de pensiones del Reino Unido, muchos se consideran una estrategia que superficialmente parecen muy atractivos, ¿no? Tiene una cosa que se llama matching de duración con pasivo. Por ejemplo, hay gente que sabe, me voy a jubilar dentro de 27 años, pues compro un plan que dura 27 años y justo me sirve. No hay riesgo. Bueno, pues en teoría es así, no hay riesgo. Si compras un bono que vence a los 27 años y justo es igual al pasivo que aporta, pues está bien, pero pueden pasar 1000 cosas, porque por ejemplo este año el interés ha sido bajísimo, así que ha sido carísimo apoyar el sistema de pensiones con esos bonos comprados. Entonces intentó aumentar la rentabilidad de los bonos de otras maneras, con derivados, que tienen su riesgo. Entonces, cuando subieron los tipos de interés, bajaron los precios
Y la gente tenía esos bonos de, pongamos, 27 años, que no se canjeaban porque no había mercado para ellos, mercados de bonos que justo vencían a los 25, 26 o 27 años o por ahí. Y luego estaban los brokers que estaban haciendo sus cositas por su lado, como lo que hacía Selena Gómez en la película de antes. Y los derivados, pues les estaban dando problemas. Y esos bonos tenían riesgo de explotar porque la liquidez de esas apuestas es como de esas apuestas al margen. Y entonces tuvo que intervenir el banco para recuperar los bonos. Y al final lo hicieron mal y quedaron fatal. Pero es que es lo único que se podía hacer. Y al final se resolvieron las cosas. Pero el problema subyacente está ahí todavía. Hay mucho dinero en esos bonos, con la sensación que tiene la gente de que no tiene nada de riesgo, pero es que tienen riesgo. Y en cualquier momento les puede explotar. Es el peligro de tener un entorno de interés bajo. Es que la gente busca otras maneras de conseguir altas rentabilidades y comprar bonos, pues es una de las maneras, como la película de la gran apuesta que mencionaste al principio. Y espero que no hagan una película de lo que va a pasar en Reino Unido. Pero bueno, ya solo con lo que pasa en Dow Jones ya haríamos una buena película. Sí, yo creo que una de Scorsese. Bueno, hay un artículo muy bueno tuyo sobre las críticas de las finanzas modernas clásicas, donde explicas las reacciones del mercado desde un punto de vista psicológico. Sobre las anomalías del mercado y ese debate que tuviste, pero ¿en qué dirección crees que va evolucionando la teoría de las finanzas actualmente? Bueno, yo creo que los modelos de precios modernos, formales, quizá. Yo llegué a Chicago en el 95 y las hipótesis oficiales del mercado eran escritas en piedra, se predicaban como el Evangelio. Y después de eso, pues hemos tenido la burbuja de las tecnológicas, la de las inmobiliarias, la burbuja inmobiliaria, perdón. Y los modelos tradicionales no han sido capaces de explicar bien ninguna de las dos. Yo imagino que las finanzas son cada vez más graciosas, ¿no? Sobre todo porque por ejemplo, los inversores inmobiliarios aportan su granito de humor. Hay empresas como Robinhood de Estados Unidos con un nombre muy adecuado que están creando el entorno propicio para que la gente invierta con la sensación de que es como jugar a un videojuego. En primavera del año 2020, cuando no había fútbol, no había partidos de béisbol, no había baloncesto, no había nada, no había partidos a los que apostar, pues la gente empezó a apostar en acciones. GameStop is one of them. Y es cuando aparecieron pues empresas que empezaron a vender videojuegos. And the hedge funds thought these companies were worthless, and
TikToks, los memes, ¿no? Empezaron a crear memes y la gente podía invertir en los memes. Y luego pues la gente hacía como si fueran simios en referencia a la película del planeta de los simios. Se creó como toda un furor en torno a la compra y venta de memes. Y luego hay una empresa que se llama AMC que tiene cines. Tiene miles de salas de cine en AMC, perdón, no MC, AMC tiene un montón de salas de cine y empezó a utilizarlas porque estaban vacías en aquella época y empezaron a usarlos esos seguidores suyos que se llamaban simios. Entonces aumentaron el valor y su CEO, el CEO de AMC, dijo, pues si la gente está dispuesta a pagar $200 por lo que yo vendo, que no vale nada, pues vamos a emitir más acciones. Y empezaron a vender muchas más acciones. Con eso consiguieron cancelar su deuda. Genial. El tío también se compró una mina de oro, eso igual no estaba tan bien. Y al final llegó a un punto en el que ya había llegado como al límite de acciones de su empresa, no sé si 500.000 acciones. Entonces ya no podía vender más acciones. Y dijo, bueno, pues ¿qué hago ahora? Pues dijo, voy a emitir un tipo nuevo de acciones, como de preferencia, preferentes, idénticas en todo a las normales, solo que las llamamos acciones preferentes, perdón. Y las vamos a llamar APE, simio. La hipótesis de mercado de Fisher dice, bueno, pues si tenemos acciones idénticas se tienen que comercializar igual, pero si son diferentes, no. Bueno, pues al final la cosa quedó así. AMC empezó a subir, las acciones Ape, simio, bajaron y las preferentes se vendían al triple. Si intentamos hacer el arbitraje de vender en corto las caras y comprar en largo las baratas, pues entonces pierdes dinero durante esos 2 meses y además tienes que pagar muchos gastos de administración. Por eso digo que era divertido. Los mercados financieros se han vuelto súper divertidos, imposibles de entender en el contexto de las hipótesis del mercado eficiente. O sea que no hay ningún modelo clásico que lo explique. Si uno estudia finanzas o economía en la universidad, pues sabes que tienes que comprar barato y que todo lo que es igual o idéntico se tiene que vender igual, al mismo precio. Y el arbitraje es lo que permite hacer eso, porque si vendes una a 21, pues yo tengo que comprarlo a 21. Pero ahora, tal y como está todo y con lo que se han inventado, es que ya no entendemos nada.
Y todo eso con una empresa y un broker que se llama Robinhood, precisamente. Sí, que se va al bosque. No sé si realmente están quitando dinero a los ricos para dárselo a los pobres, ni idea. Bueno, vamos a pasar a otra contribución diferencial tuya. Hay mucha gente que conoce tu libro Match, pero ¿puedes explicar el poder de la coincidencia en la toma de decisiones? Tengo otro libro que se llama Todo importa, porque básicamente cualquier cosa puede influir en las decisiones que tomamos. Todo se puede incorporar a los modelos económicos. Ese libro en realidad empezó cuando escribí un artículo en la Universidad de Chicago con lo de ahorrar más para mañana. Ahorra más mañana. Cuando uno de mis alumnos dijo, si hacemos que la gente ahorre más, obligándoles a que se comprometan no a ahorrar más ahora, sino más adelante, porque así podemos controlarlo mejor, pues eso les puede ayudar más. Presenté un informe que demostraba que habíamos triplicado los índices de ahorro en la primera empresa en la que hicimos esto. Lo presenté en una conferencia académica, hubo unos debates formales y de la Universidad de Chicago me hicieron una pregunta, un señor que está un poco enfadado con este artículo. Y me dijo, sí, pues parece que funciona, pero ¿no es un poco paternalista? En la Universidad de Chicago, eso es el peor insulto que te pueden hacer. Decir, eres paternalista. Los comunistas son lo único peor. Pero vamos, es algo un poco en la misma línea, un insulto similar. Y dije, bueno, no sé por qué lo llamas paternalista, porque es un plan de inclusión, se puede aceptar, no es coercitivo, el paternalismo es algo coercitivo. Son situaciones en las que o haces algo o se te sanciona. Eso es paternalismo. Y dije, bueno, pues no sé si me parece paternalista. Igual es una manera un poco diferente de paternalismo. Lo podríamos llamar paternalismo libertario. Eso le enfadó muchísimo. Al día siguiente quedé para comer con mi amigo Kavstin, profesor de Derecho. Nos juntamos para comer todas las semanas. Y le conté que alguien había venido a hablar conmigo y que estaba muy enfadado sobre este tema. Y me dijo, oye, ¿por qué no escribimos sobre lo que me ha pasado? Y de ahí surgió la idea. ¿Qué podemos hacer para no forzar a nadie a hacer nada, sino que ayudamos en vez de forzarles? Un buen ejemplo, estuve en Londres 2 semanas. Como saben, no sé si han estado en Londres, pero ahí conducen por el lado equivocado de la carretera. Eso es incuestionable, son muy testarudos. Todo el mundo conduce por la derecha y ellos van por otro lado. Como peatón, bueno, los coches te llegan por donde no los esperas. Es peligroso. Y he estado a punto de perder la vida varias veces. Estás por zonas peatonales, muy transitadas, y delante de ti ves un cartel que pone mira a la izquierda, mira a la derecha. Eso es un empujoncito, un nudge. La palabra nudge significa empujoncito. Estamos hablando de un ejemplo, ¿no? Algo que te llama la atención. Nadie te obliga a mirar a la derecha o a la izquierda. Puedes mirar donde quieras. Pero, por ejemplo, cuando estoy en el centro de Londres, yo siempre miro a todos los lados 6 veces. Es un poco mi medida de autoprotección.
Lo que hemos intentado hacer es crear una serie de herramientas que la gente puede emplear para tomar mejores decisiones sin forzarlas. Por ejemplo, en la suscripción automática. Ahí tenemos el caso de Nest. Este es la aplicación más exitosa de esta idea básica. ¿Se les ayuda? ¿Tú les ayudas? No, me parece que esta idea surgió. Yo hablé con él una vez en Londres, pero ya iba en esta dirección. No puedo adjudicarme el éxito. Pero sí que esta escalación automática probablemente fue influenciada por nuestro trabajo. Richard, ha habido debates últimamente acerca de si el nudge, el empujoncito, funciona o no. ¿Qué opinas? ¿Cuántas horas tenemos? Pasamos a la siguiente pregunta. En ciencia hay una técnica que es el metaanálisis. A grosso modo, lo que se hace es hacer una búsqueda amplia de todos los artículos de una categoría. En este caso, se buscan todos los artículos que tengan la palabra nudge, empujoncito, en algún punto del artículo. Y luego se hace una prueba randomizada y se calcula una medición de algo que, bueno, que es la diferencia entre los grupos de tratamiento dividida por la desviación estándar. En este primer artículo se calculó el promedio de esto. Y luego un segundo artículo que dice que si se corrige lo que se llama el sesgo de publicación. Bueno, el primer artículo dice que el índice de afección era pequeño pero significante, y cuando el segundo dice que cuando se hace esa corrección es 0. Y el segundo se tituló algo así como los nudges, los empujoncitos, no tienen ningún efecto. Sabemos que la inscripción automática, la escalación automática han creado cientos de miles de millones de dólares. No es cierto que no haya tenido ningún efecto. Hay una historia que es bastante interesante. Hay un científico alemán, fue un científico que en los años 30, estaba intentando buscar un tratamiento para la infección antes de la penicilina, recordemos. Estaba trabajando para Bayer, la empresa de las aspirinas, y tenía 2 químicos trabajando con él, que estaban haciendo tintes, y tenían la idea de que se podían utilizar los tintes para tratar la infección. Entonces los químicos venían con el tinte número 1, cogían 12 ratas, las enfermaban, se les administraba el tinte número 1 y al día siguiente, bueno, todas muertas, volvemos a empezar. Tinte 872, todas las ratas estaban vivas. Siri quiere participar, Siri se ha metido en el debate. Tinte 800 y pico. Resulta que todas las ratas están salvadas. Resulta que salva a miles de vidas, incluyendo la de Winston Churchill. Creó un medicamento llamado Solfa, que era el único modo de tratar las infecciones hasta los antibióticos. El índice de afección de ese laboratorio era 0.00, pero hubo una buena utilidad. Me parece que el tamaño del índice de afección sea tan importante. Y quiero dar otro ejemplo. Esto del sesgo de publicación me parece que no es tan importante. Hay gente que publica muchas cosas, pero me parece que algo que es más importante que este sesgo, que es el sesgo del permiso. Si tengo una idea que puede ser de utilidad en algún ámbito, necesito
tener un permiso para hacer esta idea. Por ejemplo, hace 4 años tuve una idea. Y la idea era que para que la gente se vacunara contra la gripe, lo que se podía hacer es que si llegan a su hora, se les da un billete de lotería. Si llegas a tu hora para vacunarte, te damos un billete de lotería que vale como $3. Bueno, pues no nos dieron permiso para realizar ese experimento. 4 años más tarde tiene lugar la COVID, estamos intentando convencer a la gente para que se vacune. Y Katie Milkman, economista conductual de Warden, dijeron, bueno, pues podíamos utilizar tu idea de la lotería. Todavía no la habíamos podido probar. Alguien nos dio $500,000 para ponerla en práctica. Pero falta mucho tiempo para conseguir los permisos y no logramos los permisos para realizar la prueba tal y como yo la había diseñado. Es decir, te presentas para vacunarte y te dan un billete de lotería, porque decían, no, esto es injusto para toda la gente que ya se ha vacunado anteriormente. Así que acabamos realizando un experimento una semana antes de que se lance. Íbamos a hacer el experimento y una semana antes de lanzarlo, el presidente de Ohio, del estado vecino, hizo un experimento parecido, entonces nuestro experimento ya no tuvo ningún éxito. Entonces, ¿mi idea era buena idea? Pues nunca lo sabremos. No lo sabremos hasta que no nos den el permiso para hacer el experimento. También has dicho que la batalla contra el cambio climático no se puede ganar con nudges, con empujoncitos, sino asegurándonos de que la gente pague por contaminar. ¿Sería correcto decir que esto es un ejemplo de sludge? No lo creo. Con respecto al cambio climático, bueno, todos los economistas del mundo nos estamos preocupando por el cambio climático. No vamos a lograr un progreso hasta que no establezcamos los precios adecuados. Y sinceramente, me parece que los mayores cambios para el cambio climático van a tener que darse a nivel industrial. Podemos hacer lo que esté en nuestra mano, pero lo importante es cómo se transportan las cosas, cómo se genera la electricidad. En Suecia, por ejemplo, hay un precio de $100 por tonelada de carbono emitido. Y en Estocolmo la economía va muy bien, hay una economía muy buena. Estamos hablando de sludge, que es lo contrario al nudge, al empujoncito. Los nudges hacen que las cosas sean más fáciles y el sludge es un poco como el enfangamiento. Las cosas van más despacio. Las dificultades para conseguir esos beneficios a los que la gente tiene derecho. Por ejemplo, tienes que hacer mucho papeleo para conseguir algo a lo que tienes derecho. Eso es el sludge, lo contrario al nudge. Creo que se podría lograr mucho si nos deshacemos del sludge, de este enfangamiento, si encontramos maneras más eficientes de lograr nuestros objetivos. Mi amiga Cass Back, que trabaja en el gobierno, lleva un par de años trabajando para el gobierno, estaba intentando reducir el sludge, el enfangamiento en el sistema migratorio estadounidense, pero tiene mucha tarea. Desafortunadamente, ya nos estamos quedando sin tiempo para nuestra charla, pero en cuanto a la inmigración, me gustaría preguntarte algo. Has hablado a favor de la inmigración legal. Sin embargo, el tema de la inmigración es uno de estos temas en los que hablamos de percepciones
inspiradas en cuanto a que vienen los inmigrantes, la gente piensa que vienen a quedarse con nuestros trabajos, a aprovecharse de nuestros sistemas sanitarios o nuestros beneficios o prestaciones sociales. La economía conductual puede dar mensajes para ayudarnos a entender que la inmigración puede de hecho ser algo positivo. Ojalá tuviera un eslogan como Take Back Control, recuperar el control. No sé si conocen que esta frase fue la que se utilizó para ganar el sí al Brexit. No tengo un eslogan tan poderoso. Pero, a ver, por ejemplo, pensemos en un país como España. Hemos visto las gráficas de envejecimiento de la población. La gente más jóvenes, todos ustedes jóvenes no están teniendo suficientes hijos, ¿no? Y el sistema de la seguridad social tiene que dar algo. Entonces no hay opción. O bien reducimos las prestaciones, o subimos los impuestos, o postergamos la edad de jubilación, una mezcla de esos factores, o la gente tiene más bebés, o tenemos más inmigración, sobre todo migrantes de sitios donde se tienen más bebés, gente que quiere tener hijos, hijas. Seguro que Barack Obama podría encontrar una frase mejor de las que yo estoy pronunciando aquí. Es cierto que en toda Europa a la gente sistemáticamente sobreestima el número de inmigrantes en su país. Hay xenofobia, eso evidentemente está ahí y hay muchos miedos, pero en países como Estados Unidos, donde hay 2 puestos por cada persona desempleada, o en países donde la población está envejeciendo mucho, tenemos que mover a la gente desde lugares donde no pueden trabajar hasta lugares donde sí pueden trabajar. Y esto va a hacer que todo el mundo esté mejor. Profesor Thaler, ha sido un gran placer charlar con usted hoy y espero que su estancia en España sea memorable y espero que vuelva pronto. Muchísimas gracias. Thank you very much, profesor Diego Valero. Muchas gracias, profesor Diego Valero y Richard Thaler, por esta conversación tan interesante. Hemos tomado nota detallada de todos sus consejos. Queremos vivir más años y no queremos morir